desafiando a las musas. Miro refleja la cuartilla en blanco, bordo mi carne diente, yo no sé. Escribo dos palabras y me atranco. Fabrico con la hoja un barquito de papel. Entramos ya en nuestro tiempo literario como todos los jueves y también como algunos jueves comenzamos unos minutos antes, ya que tenemos esa costumbre algunas semanas, ya lo saben, de charlar con algún escritor sobre una obra que nos ha llamado la atención en los últimos meses. En este caso nuestro protagonista se llama Miguel Torija, es natural de Tortosa, ingeniero agrónomo y profesor de tecnología en un instituto público de Castellón de la Plana. Ha hecho diversas incursiones dentro del mundo de la literatura. Es autor de la novela La isla de las culebras, editada en el año 2016 y finalista de los premios CEPA. También es autor de 4 recopilatorios de relatos que han obtenido numerosos reconocimientos en varios concursos y que también incluso han aparecido en varias antologías. Además, imparte talleres de escritura creativa en centros educativos de España, Francia, Italia y en México. Y es comisario e impulsor de la exposición itinerante Microrrelatos, que desde el año 2017 muestra por todo el país este género en cuanto a los miembros de la generación blogger a la que él también pertenece. También desde un blog llamado La Colina Naranja organiza la primavera de microrrelatos indignados y coordina la publicación de libros solidarios con los relatos participantes. En este caso traemos a Miguel Torija a nuestro programa para hablar de una novela que lleva como título El espesor de un lápiz, que fue publicada por Talentura y que además ahora se... Torija, muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, después de toda esta presentación que hemos hecho acerca de ti, vamos a centrarnos en ese espesor de un lápiz, un libro que nos ha llamado la atención por su originalidad y también porque muestra esa pesadilla que quienes no nos dedicamos a la literatura imaginamos que debe acosar a un escritor cuando se queda bloqueado. Sí, bueno, ese es un poco el tema que está detrás de la novela, ¿no? Ya no, sí, también, ¿no? Ese bloqueo que a veces te puedes encontrar y sobre todo, más que eso, que es un poco la excusa para iniciar la trama que luego se va desarrollando, es qué mueve a los artistas en general y en este caso a un escritor que es el protagonista a escribir, a pintar, qué hay dentro de esa necesidad creativa que a veces nos surge a los que nos dedicamos a estas cosas, qué sacrificio impone esa necesidad, ¿no? Que somos capaces de hacer para seguir escribiendo. Es un poco el tema principal que me encuentro en esta novela, que sigue en la siguiente que publiqué, que es El renacer de las naturalezas muertas. También ahí es un pintor y también el tema ese está detrás, y eso es, digamos, el foco que pongo, y luego pongo ahí unos personajes que en realidad la novela es un thriller, ¿no? Es un thriller y con un enigma que hay que resolver, pero sí, es el tema que utilizo para empezar a escribir. Para librarse de esa pesadilla o salir de ese bloqueo, la herramienta que usa este escritor creo que es sentirse él o convertirse en el protagonista de sus propias historias, ¿no? O algo así. Sí, necesita vivir en primera persona lo que sus personajes él ha imaginado que van a vivir. Entonces, claro, eso, como bueno, la novela que está escribiendo transcurre en ambientes poco recomendables, claro, se mete en situaciones complejas, en situaciones peligrosas, que al final pues repercuten en su familia, ¿no? En las otras dos protagonistas de la novela, que son su mujer y su hija, se ven afectadas por esta vida que lleva él, para esa obsesión de seguir escribiendo. Y bueno, entonces la idea es que el lector, mientras lee, empiece a coger un poquito de manía a este hombre que está haciendo pues pasarse las canutas a su mujer y a su hija por culpa de su obsesión. Entonces la idea es esa un poco, ¿no? Al lector obligarle a que le coja manía a Héctor, que es el protagonista inicial, pero poco a poco, cuando el foco cambia y ya no nos fijamos tanto en Héctor y nos fijamos más en la mujer de Héctor, en la hija de Héctor,
vemos que no es exactamente lo que nos había parecido al principio, ¿no? Que ahí hay otros motivos detrás que ocultan que esa obsesión por la escritura no solo se debe a la obsesión por terminar tu novela, sino que hay otras cosas que, bueno, no voy a desvelar porque, para no reventar la novela. Vamos descubriendo la realidad, ¿no? Que no es exactamente lo que nos había parecido al principio. Fíjate que yo, Miguel, soy un gran amante del thriller, de la novela de género negro, policíaca, y la verdad es que me estoy dando cuenta cómo últimamente hay muchas novelas de este género donde por extensión se tratan otros asuntos que aparecen de forma colateral y que dan de sí para muchísimo. Es el caso que también tú nos estás exponiendo ahora, ¿no? Sí, en realidad esto, bueno, me dicen que es una novela gris, no es una novela negra, no hay un investigador. De hecho, bueno, hay un suceso, ¿no? Que no voy a narrar, que hay que resolver. Empieza la policía un poco a intentar resolverlo, la policía le quita importancia a lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la que continúa investigando es un poco la mujer de Héctor, que es cuando el foco cambia y nos fijamos en ella. La mujer también llega un momento que, bueno, tampoco le interesa tan mucho resolverlo. Entonces, la que sigue la investigación es la hija de Héctor, la adolescente. Y, bueno, pues eso, sí que es verdad que hay un poco unos tintes ahí de novela negra, pero en realidad no es lo que a mí me mueve, ¿no? A estos ambientes del típico inspector de policía, solitario, ni mucho menos. O sea, no encontrará el lector eso en esta novela. Quizá pero, una novela de obsesiones, de bola de nieve que se va formando desde un punto y que no sabemos dónde nos va a llevar. Sí, empieza pues un poco más lineal, siguiendo a este personaje con su obsesión. De repente hay un suceso en el capítulo 7, que en realidad es el primero que escribí, porque esta novela nace bueno, casi todas las novelas que he escrito hasta ahora, las 3 que he publicado, nacen de un relato, ¿no? Yo estuve una vez en Nayarit, que hay una campa allí que Agustín Ibarrola ha hecho una intervención en unas rocas, las ha pintado, no sé, este pintor que pinta la naturaleza. Y estuve allí y me generó una ansiedad y una situación un poco, no sé, a veces un río, un bosque oscuro. Era como todo muy, no sé, daba un poco de miedo, ¿no? Entonces cuando llegué al hotel, escribí enseguida un relatillo que se quedó ahí y tal. Y al cabo del tiempo me acordé del relato y me puse a escribir, ¿no? ¿Por qué podía haber pasado lo que pasaba en aquel relato? Y es lo que escribí, a partir de ahí salió la novela, ¿no? Y luego, pues claro, lo más característico de esta novela, aparte de, bueno, esto que del tema que trata y tal, es la forma, ¿no? El punto de vista que escogí para narrarlo, que es, bueno, no he leído ningún punto de vista como este, ¿no? Yo me imagino al lector y al narrador, a los dos juntos, en la escena. Están allí junto a los personajes. Y entonces está escrito así, como si, un juego con el lector, ¿no? Como si el lector estuviese allí en la escena, viviendo casi lo que viven los personajes, ¿no? Y eso es lo más original, lo más complicado en la escritura de esta novela. Me llevó muchos años a acabarla, porque claro, es una situación complicada para plasmarla en el papel, ¿no? O sea, es un juego, evidentemente es imposible que el lector esté allí, es imposible incluso que el narrador esté en la situación en la que yo lo pongo. Pero bueno, me costó mucho escribirla, pero luego funciona. El primer editor que yo tenía no se atrevió o no veía que fuera capaz el lector de mantener este juego durante toda la novela, pero bueno, encontré la talentura que sí que se atrevió a publicarla. Y bueno, la verdad es que funciona. Una vez el lector entiende que es un juego y que tiene que jugar así con las reglas que yo le marco, pues acaba la novela sin ningún problema. Miguel, para quien quiera entrar en la espiral del espesor de un lápiz, en este caso una novela, y que a diferencia de un relato también se quede con ganas de más, me dices que hay, bueno, pues otra forma de continuar con esta línea, otras novelas tuyas. Sí, en realidad lo hablaba el otro día con mi editor. Es como escrito como una trilogía, ¿no? O sea, sin buscarlo. Sí, por eso te lo digo, sí. No tienen las 3 novelas las 3 últimas novelas que he escrito, que 2 están publicadas, la tercera espero que se publique pronto. El tema central es ese que te comentaba, ¿no? Los protagonistas son artistas, son creadores de arte, escritores, pintores, escultores,
y indago en eso, en qué les mueve, qué sacrifican por escribir, qué sacrifican por pintar. Y al final es que estás escribiendo de ti, ¿no? Porque bueno, yo soy, aparte de profesor, de tal, soy padre de familia, o sea, tengo una familia, ¿no? Y entonces yo muchas veces me doy cuenta, que a veces incluso mi mujer y mis hijas me lo dicen, ¿no? Estamos en una conversación familiar y cuando yo estoy metido en estas cosas, en escribir una novela, a veces mi cerebro está como dividido en dos, ¿no? Y mi mundo, el mundo este que yo estoy escribiendo, me tiene todo el día atrapado. Entonces estás en el mundo, pero no acabas de estar al 100%. Y eso es un sacrificio que yo he notado, que he hecho, ¿no? Porque hay veces que me he perdido cosas, sensaciones, ¿no? De mi familia, tal, por culpa de esto, de estar ahí metido en una novela que cuando entras es pues eso, es un obsesivo, y no puedes parar. Es muy agradable también, hay momentos muy agradables, tiene varias fases, ¿no? La escritura. Hay algunas muy agradables, incluso adictivas, porque estás ahí creando y tal, y pues aquí, cuando ya ves que las cosas funcionan, otras que son de sufrimiento absoluto, porque bueno, la corrección y tal es muy trabajosa. Y entonces pues es un poco eso, las tres novelas, que son estas: la primera, El espesor de un lápiz, luego El renacer de las naturalezas muertas, que habla del futuro, ¿no? De cómo será el arte en el futuro, un artista cómo podrá vivir, que bueno, en fin, una sociedad que ha cambiado por varias situaciones trágicas que se sucederían pues, en el futuro próximo, dentro de 15 o 20 años. Y la tercera, que es La pintura de piedras, va al pasado, ¿no? Va a la prehistoria. ¿Cómo era el arte en la prehistoria, ¿no? Que los artistas, había gente que tenía también interés por crear arte más allá de las necesidades básicas de comer, de procrear y de no pasar frío. Aparte de eso, tenían también esa, y yo creo que sí, ¿no? Y he indagado un poco ahí, bueno, ayudándome de algún arqueólogo y tal, y digamos que eso sería el cierre de la trilogía, ¿no? El pasado del arte, el futuro y el presente, que es El espesor de un lápiz. Pues vamos a empezar por El espesor del lápiz, que es la recomendación que tenemos hoy desde Editorial Talentura, ahora también Miguel Torija, con quien hemos compartido estos minutos. Esperemos, Miguel, que tu experiencia como escritor no te lleve a la que ha tenido el protagonista de tu novela, del espesor de un lápiz, y te deseamos todo lo mejor y que cada vez haya más amigos dedicados o aficionados, en este caso al género gris, como tú lo has denominado, y que disfruten con tu libro. Muchísimas gracias de momento por habernos acompañado. Nada, muchas gracias a vosotros por esta ventana y por difundir y fomentar la literatura. Muchísimas gracias, muchísima suerte también, Miguel Torija. Un abrazo. Un abrazo, César. I'm a flaming salute.